Hola, buenas tardes. Bueno, se han dicho, como ahora últimamente Javier o antes José María Vallés, etcétera, que a un momento u otro habrá que hacer un pacto, más que un diálogo, un pacto que no sea ni un extremo ni el otro. Esto parece bastante evidente. Y para eso también ya es bueno que decir cuál va a ser estos elementos intermedios o intermediarios también, ¿no? En primer lugar, el tema de la simetría, ¿no? Que la simetría pues habéis interpretado un poco como mal, como si prioridades o digamos, privilegios, etcétera, sino más bien elementos que son vinculados a la al mismo concepto de nacionalidad, que es que para eso se hizo, digamos, ¿no? Y que lo más sensible de todo, en el caso de Cataluña se ha visto que no son como yo creo, porque cuando se han hecho algunas encuestas, pocas que yo sepa, sobre el tema de la fiscalidad, de las transferencias, etcétera, pues en una encuesta que se hizo hace unos 3 o 4 años, se hizo que si había una consulta, no sería la independencia o que saldría, sino que se acepta mucho las transferencias económicas, etc., ¿no? Entonces, bueno, pues la simetría es una realidad, por otra parte, ¿no? Aquí Maragall hace unos 20 años, por el año 97, 98, creo más o menos, en Roma tuvo un diálogo con Felipe González y le dijo, escucha, tenemos que tener en cuenta que nacionalidades como Cataluña necesitan un federalismo asimétrico, ¿no? Dijo, ¿no? Cosa que yo creo que era una evidencia casi, ¿no? Pero Felipe González se lo tomó a broma. Y dijo, eso sí, con gracia, eso sí, ¿no? Porque dice, mira, Pascual, cuando los españoles les cuesta mucho entender un concepto, ¿no? O sea, ¿no? Como federalismo. Pero si les añades asimétrico, 2 conceptos ya no los pueden entender. Bueno, lo cual es un poco pesimista respecto al país, digamos, ¿no? Bueno, en todo caso, tenemos esto un elemento, hacernos explicar, digamos, ¿no? Hubo que estábamos en una especie de consejo sobre el tema del derecho a la decisión, ¿no? A decidir, el derecho a decidir, etc. Solamente 2 personas, que además estaban, no sé si está aquí el otro era yo, estábamos allí, estaba el secretario general de Comisiones Obreras y estaba yo como de un grupo de ONGs que fueron seleccionados y yo estaba en uno de ellos como del observatorio DESC, ¿no? Y habló primero Joan Carles y dijo, escuchen, vayan a todos los barrios populares, trabajadores, etcétera, etcétera, y ver qué es lo que quieren como catalanes de origen andaluz o aragonés o que sea, digamos, ¿no? Vayan ahí y veremos hasta el punto qué es lo que quieren, ¿no? Y qué es lo que pueden asumir, etcétera, etcétera, ¿no? Yo también había pensado algo parecido, pero añadí otro. Digo, escuchen, primero que nos entiendan
en nuestra especificidad, que es la sociedad castellana, andaluza, etcétera, etcétera. Es decir, cuando tengamos buen ambiente, planteemos una propuesta política, pero si no, ahí no va, digamos, ¿no? Bueno, esto evidentemente no fue así, ¿no? Ahora, aparte de la especificidad, hay el autogobierno. Y el autogobierno no solamente es para las nacionalidades, es para también las otras comunidades autónomas, siempre que lo quieran, digamos, ¿no? Para las nacionalidades seguramente les importa mucho elementos de gobierno real, que sea derecho, pues por lo tanto que tengan unas competencias de fiscales, unas competencias judiciales. Estas pueden ser compartidas, otras no tienen por qué ser compartidas, como por ejemplo la organización territorial interna. Porque demonios, si se quieren rehacer las entidades territoriales, pues que se pueden hacer, digamos, ¿no? Pero que haya realmente autogobierno. Y esto significa tener capacidad legislativa. Hace unos días, justo la semana pasada, en unas jornadas que era globalización, Estado y entidades territoriales, y especialmente las ciudades, pues pues algunos de nosotros, entre ellos Tomás Font, que es catedrático de Derecho Administrativo, o yo mismo, etcétera, que decimos, escuche, aquello que tienes competencia, tienes que tener capacidad legislativa. Es decir, y que por tanto estas leyes que no vayan contra el Estatuto y contra la Constitución, etc. Porque ¿qué pasa con las leyes básicas? Que acabas diciendo que para poder hacer que un comercio esté abierto un domingo o no lo tenga, que te digan que no, que se van al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional les da la gana, porque diciendo que esto afecta a la economía de mercado. Claro, con la economía de mercado, de la misma forma que la ley de partidos también dijo que si un partido político está contrario a la economía de mercado, entonces hay que ilegalizarlo, ¿no? Bueno, es decir, hay que tener capacidad legislativa. Y esto no se dice, no se dice esto. Y esto es realmente el poder normativo, ¿no? Es decir, bueno, y la última cosa, decir, hombre, el Estado central está gordo. Es decir, se han creado servicios en muchas comunidades autónomas, en Cataluña muchas, en medicina, pero también en infraestructuras, servicios, etcétera, etcétera. Pero los ministerios continúan con los mismos números de funcionarios. Y ahora no se trata únicamente de que traspasen competencias, sino que también adelegacen. Que el Estado... Es verdad que el Estado se encuentra con descentralización y con la Unión Europea. Bueno, pero es así, es la realidad. Es decir, si se quiere combatir con las fuerzas globales, sociales, económicas, mediáticas, financieras especialmente, etc., esto necesitas una Europa fuerte, digamos, ¿no? Y esto, pues evidentemente, y por otra parte, ya como muchas decisiones ya se prenden en Europa, también se necesita que haya poder real en ciudades y comunidades autónomas, digamos, ¿no? Y el Estado que sea más política y no tanto administrativa. Muchas gracias.
Bueno, ahora... Subo a la tribuna no con muchas ganas ni muy convencido porque voy a responder a mis dos maestros. Y lo voy a hacer además porque creo que tengo que hacerlo. Cuando me llega a la altura del esternón, pues necesito soltarlo, si no lo somatizo. Y empezaré con una anécdota. Hace unos años, y no salió bien la cosa, pero sí fue, bueno, pues fue una experiencia, ¿no? Acompañé a mi hijo mayor a matricularse en la Universidad de Lleida, la Universidad Pública de Lleida. Mi sorpresa fue cuando me dieron la carta de pago. Esa carta de pago tenía 4 números y creo que el primero empezaba por 3. Y era la primera matrícula. Y ahora viene para el argumento que voy a decir, porque creo que en este foro, sinceramente, más allá de los estudios históricos que podamos hacer, etcétera, etcétera, yo creo que traer un poquito de lo que se piensa en la calle no está mal. Y la experiencia me vale, sé que los ejemplos no son una forma de explicar ningún razonamiento, no es la mejor manera, pero vale. Yo me tuve que morder la lengua, porque lo que me salió como andaluz simpático era decirle: señora, esto en mi tierra vale 700. Hoy 0. Hoy 0. Pero sabía que si lo decía, inmediatamente, lo que esa persona iba a pensar es que me estaba pagando la universidad a los andaluces o a todas las personas que cursan estudios en Andalucía. Pero directamente. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? A mí el ejemplo me vale para decir que Andalucía no es el PSOE. Y ahí respondo a Pipo. Ni siquiera el gobierno del PSOE. Andalucía no es culpable. Andalucía juega en el concurso del Estado y es una comunidad autónoma más que además se gana su posición en el Estado compuesto a través de un procedimiento que muy posiblemente, si lo aplicásemos en Cataluña para lograr la independencia, no se alcanzaría nunca. Intenten llegar a la mayoría del censo electoral, en todas las provincias y propónganlo como una posibilidad de reforma constitucional o de autodeterminación. A ver si somos capaces de repetir lo que fue aquello en Andalucía. Y quiero decir con esto, y por eso quiero exculpar, y no soy militante del Partido Socialista, es más, diré que creo que soy en la sala el único que ha militado, o casi el único que ha militado, en el único partido nacionalista andaluz, que era el Partido Andalucista, que se ha extinguido, y las razones han sido explicadas por Javier Aristu y se han dicho aquí y están ahí. El único partido andalucista en el 2019 ya decae del registro de partido y nos extinguimos en el año 2015, se acabó. Los andaluces no querían un partido nacionalista, bueno, pues no hay partido nacionalista. Andalucía, insisto, y a pesar de todo lo que se ha dicho, no es culpable de la catalanofobia. Y a mí el ejemplo me vale para decir lo siguiente. Esto es norte-sur. Y yo creo que es hora de decirlo. Si ustedes quieren, las dimensiones del teatro, de este pobre teatro, no es el teatro de Gil de Viedma, es el pobre teatro en el que estamos, son las dimensiones norte-sur. Uno no tiene más que salir a cualquier calle de Andalucía, no hace falta que vea Canal Sur, no hace falta que Susana Díaz le cuente nada en el oído, para cuando se habla de privilegio, o se habla de asimetría, o se habla de Cataluña, inmediatamente están diciendo, bueno, que quieren pescar. Y en su pesca, y esto es lo importante, no es que a mí me sea indiferente, aquí no estamos hablando de competencia. Yo a la de Justicia hacía una bola con ella y se la devolvía a Madrid directamente, porque para hacer de limpiadores de los señores jueces y juezas de este país, sinceramente, no me dé usted la competencia. No estamos hablando de competencia. Estamos hablando simple y llanamente de financiación y de bilateralidad. El Estatuto de Autonomía que sale del Parlamento de Cataluña en el 2005 era un estatuto confederal. Confederal. Pero no lo digo yo. Lo dice cualquier persona que mínimamente conozca el derecho autonómico y se haya acercado a analizar lo que allí salió. Obviamente, y las Cortes Generales en su uso, en su legítimo uso, le hicieron el famoso cepillado guerra para adaptarlo políticamente a la Constitución. Y voy a decir muchas cosas que no quiero decir, pero las diré. Y les recuerdo que es un estatuto de autonomía
con un pacto del Tinel detrás. Y un estatuto de autonomía que se aprueba en el Congreso y en el Senado, ignorando, si bien en Cataluña no, que aquí prácticamente van a desaparecer, al partido con mayor peso político en España. ¡Ostras, te la estás jugando! Y encima, ese partido político calentando motores sabiendo que esto vende en el resto de España. A lo mejor no fue la jugada política más inteligente, quiero decir. Y voy a acabar. Yo creo que el Tribunal Constitucional no dio un golpe de Estado. Ya lo he discutido alguna vez con Javier y me parece que no. Y el ejemplo está en que el Estatuto de Autonomía de Andalucía fue declarado inconstitucional. El río Guadalquivir... Deja un poquito de agua. Disculpadme. El río Guadalquivir lo perdimos. Los andalucistas fuimos, que fuimos 10, a dejar unas rosas negras en nuestro río. Pero el río Guadalquivir, que era competencia autonómica en nuestro estatuto de 2007, el Tribunal Constitucional se lo cepilló. Hombre, golpe de Estado. No lo sé. No lo sé. ¿Qué hubiese pasado con el Ebro? No tengo ni idea. Pero evidentemente, si como categoría jurídica o categoría política vale para uno, debería también valer para los otros. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Tribunal Constitucional al final es una justicia rogada, ¿eh? Que el Tribunal Constitucional no es todo oficio. Al Tribunal Constitucional hay que instarlo. Y si el clima político es para que se inste, se va a instar, sin dudarlo. Y ya, si ustedes quieren profundizar, a ver cómo en este país elegimos a nuestros magistrados del Constitucional. Y en qué juego hemos estado todas las comunidades políticas, incluida la catalana, en ese juego para elegir a los mejores magistrados y magistradas que deberían ocupar la posición más central en la defensa de la Constitución, que, insisto, es una justicia rogada, que no es una justicia que actúa de oficio. Al Tribunal Constitucional se llega o no se llega, porque si pactamos o hiciésemos un estatuto absolutamente inconstitucional, pero a las claras, y todos lo aceptásemos, el Tribunal Constitucional no podría decir nada en la medida en que nadie se lo inste. En su caso, una cuestión de inconstitucionalidad pudiera llegar. Y termino. Mire, yo sí creo, y hablando ahora en positivo, muy en positivo, y así me planteo yo este encuentro, yo creo que es un poco ilusorio pensar en un Estado federal de 17 comunidades autónomas que no tienen ninguna gana de considerarse nación, ni Estado. Yo creo que aquí al final hemos vuelto a los orígenes, al año 78, y que habrá que hacer un ejercicio pedagógico impresionante para al final decir que Cataluña y el País Vasco, no sé si en menor medida Galicia, son diferentes. Y que para poder convivir juntos, esa diferencia tiene que ser de algún modo expresada en la Constitución española. Una disposición adicional segunda para Cataluña, como posibilidad, la posibilidad de pactar en la Constitución española un modelo de concierto que rechazó Pujol en el año 79. Jordi Pujol rechazó el concierto vasco como modelo, lo rechazó expresamente en el año 79, que también hay que saberlo. Por una sencilla razón, porque además creo que la zanahoria de lo federal, no solamente confunde, y si ya le metemos lo asimétrico ya entonces la liamos del todo, es que tiene un elemento que no estamos diciendo. Si ustedes quieren una federación por antonomasia, váyanse a Estados Unidos. Y cualquier Estado federal tiene dos elementos. Uno es la federación y otros son los Estados federados. Y la federación, al final, es la que acaba dominando todo el plano político de todo ese Estado. Sencillamente porque la federación implica la creación de un nuevo sujeto político, we the people, que al final nos lleva al elemento nuclear. Y es que la federación o cualquier Estado compuesto requiere de lealtad. Y mientras no seamos capaces de escribir un papel donde nos digamos unos a otros, vamos en este juego a ser leales, me parece que navegar
buscando responsabilidades, que las hay muchas y por parte de todos, me parece que se nos puede quedar corto. Gracias. Muy buenas tardes. Felicito a la organización de estas jornadas porque veo que va creciendo el discurso y variando respecto a lo que dijimos hace 6 meses. Por mi parte, yo me encuentro un poco en la misma situación incómoda que entonces. Es que no soy historiador, no soy jurista, soy escritor, modestísimo. En todo caso, sería aprendiz de folclorista, pero ni a eso me atrevo, porque eso ya lo decía don Antonio Machado de sí mismo, ¿no? En todo caso, sería aprendiz de aprendiz, en fin, ¿no? Bueno, quiero decir que para mí lo principal es el compromiso del intelectual, muy chomskiano, ¿no? Y a eso me atengo. Estoy aquí porque hablo, escribo y creo que debo hacer alguna aportación a este momento tan crítico y tan difícil que estamos viviendo. Vamos a ver. En el diagnóstico que se ha hecho aquí, yo ahí tengo algunas discrepancias que me parece que son importantes de lo que ha ocurrido en Andalucía el 2 de diciembre. Inmediatamente que se conocieron los resultados, empezaron a surgir opiniones desde el gobierno, desde el partido que gobierna, que es mi partido, en Andalucía, atribuyendo la falta de compromiso de una capa importante de Andalucía con el hecho de ir a votar al problema de Cataluña y a que el presidente del gobierno había sido demasiado tolerante. En fin, ya saben ustedes la cantinela esa, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso porque no conozco ningún elemento que avale esa interpretación. He hablado con sociólogos, con personas que son más versadas que yo en análisis estadísticos y todo eso, y me dicen que de momento no hay ningún dato que avale que los andaluces dejaron de ir a votar más de 1 millón, como protesta porque Pedro Sánchez estaba negociando con Cataluña todo esto y lo otro, ¿no? No hay ningún dato que avale eso, ni siquiera la lógica. Si hubiera sido así, pues mucha más gente habría ido a votar para reforzar la posición del gobierno de Andalucía. No, la gente que no votó fue una capa que está muy identificada, es la gente joven y las capas menos favorecidas socialmente, es decir, por abajo. Cuando uno, en mi condición de escritor y de dar charlas y todo eso, hablo con mucha gente y en ningún momento nadie me ha planteado esa cuestión, como se ha interpretado. Es más, yo creo que lo que de verdad preocupa a mucha gente en Andalucía es que ha pasado demasiado tiempo sin que la autonomía de primera haya resuelto algunos problemas básicos. O algunos otros sí que los ha resuelto. Lo de la matrícula de la universidad, en fin, la sanidad está bastante bien, la educación, bueno, tiene una marcha que va adelante y la gente echa de menos muchas cosas, claro, pero ¿dónde no? En todo el país. Es que las colas para operarse de unas cataratas son inmensas en todas partes en España. Son de 1 año, de 2 años, de 3 años. Pero no en Andalucía. Es que en Castilla, León y en todas partes, ¿no? Yo no sé en Cataluña cómo anda la cosa, me parece que anda por el estilo. Por ahí, ¿no? El problema es que el eje vertical de interpretación de los fenómenos sociales está siendo sutil y arteramente sustituido por el eje horizontal. Es decir, que ahora ya toda la culpa es de la nacionalidad, de la soberanía, del estatuto. Y eso a la gente de verdad, en Andalucía, yo no lo percibo. No lo percibo. Sí es verdad que ha triunfado un eslogan de la derecha y de la ultraderecha durante la campaña que es muy peligroso y va en esta dirección. 40 años de régimen, fijaos bien, usaban la palabra régimen como nosotros en el 78 usábamos la palabra régimen atribuyéndolo al verdadero régimen que era el franquismo, ¿no? Aquí la semántica, la manipulación semántica ha jugado un papel importantísimo, importantísimo.
Y claro, hay gente que se puede dejar arrastrar por esa teoría, ¿no? De que no, aquí lo que pasa es que nos están maltratando porque los catalanes no sé qué, o los vascos no sé qué, no sé cuánto. Claro que habrá gente que acabe creyéndoselo. Y a mí me da mucho miedo el momento actual porque, en cierto modo, como lector de historia, me recuerda a la República de Weimar. ¿Qué pasó? Pues que no había manera de componer gobiernos. No había mayorías posibles. Y una vez se votó una vez y otra vez, hasta que ganaron los nazis, ¿no? Cuidado con eso. Y sé, y creo que está en el ánimo de, por lo menos, de la mayoría de los que estamos aquí, que desde algunas instancias nacionalistas catalanas se está jugando a forzar todavía más la máquina. Es decir, a ver si efectivamente conseguimos bloquear cualquier posibilidad de gobierno en España. Una y otra vez, cuidado con eso. Entonces yo, que soy moderadamente pesimista, o como quieran ustedes interpretarlo, quizás al revés, pienso que lo que ha ocurrido en Andalucía tiene un aspecto positivo, que es una especie de vacuna política que puede tener efecto en el resto de España. Cuidado. El que gobierne en Andalucía un tripartito de derechas, por cierto, casi por casualidad, cuidado con eso. Los votos que suman el PP y Vox son los mismos votos que ha tenido siempre el Partido Popular. Siempre. Lo que no se entiende, y eso ya es de la hermenéutica cotidiana, ¿no? Que por qué de Ciudadanos se ha desplazado también a la derecha y le ha dejado el centro, bueno, pues a quien quiera cogerlo, ¿no? Que ya sabemos lo que puede ocurrir, efectivamente, ¿no? Pero no es una advertencia catastrofista. Yo creo que hay que verlo de otro modo. Yo creo que la vacuna andaluza, perdonadme la expresión, puede servir para advertir, desde luego a la sociedad catalana, de que puede ser todavía mucho peor. Y aunque alguno esté jugando a que sea todavía mucho peor, cuidado con eso, cuidado con eso. El cuento del lobo, ya sabéis, lo conocéis. Yo, si de algo sé es de cuentos, ¿no? Cuidado que esta vez puede ser verdad, que viene el lobo. Gracias. Sí, hola. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores la invitación a varios profesores de Andalucía Oriental. Ayer saqué de mi biblioteca, cuando venía para acá, el libro que recoge el trabajo de Ortega sobre teoría de Andalucía, que en realidad son 20 páginas dentro de un libro mucho más amplio, escrito el año 27, y me bajé dando un paseo al puerto, y lo estuve leyendo en el puerto de Barcelona. Y bueno, vi que si en la medida que las tesis de Ortega tuvieran alguna validez, sería para la Bética, pero no tenía mucho que ver con los habitantes del reino nazarí, que porque quién sabe si la próxima reforma de la Constitución habrá que reclamar. Andalucía siempre ha sido dos. Ya. Entonces, bueno, mi intervención iba a ir en sentido de discrepar con el profesor Pérez Royo, como ya lo ha hecho su discípulo Álvarez Osorio. En esta ocasión estoy discrepando con mi presidente del Tribunal Adjunto de Constitucional, que luego acabé en la ciencia política. Y bueno, me alegra que él ya haya salido al paso de esto. Voy a hablar fundamentalmente, manejar dos conceptos: el control de constitucionalidad de las leyes, que se ha apuntado indirectamente, y el otro concepto es el de reforma encubierta de la Constitución. Para tratar de explicar un poco cómo hemos llegado aquí en esta cuestión y la responsabilidad del estatuto, ¿no? Como ha apuntado Álvaro Osorio, en realidad se juega un juego muy peligroso al apostar por esta vía de reforma del estatuto, que en realidad es una reforma que se convierte en un texto 2 veces y medio de largo que el texto original, y que sorprende además que esta maniobra la encabece un partido como el Partido Socialista de Cataluña, que ha tenido que esperar 25 años para llegar al gobierno, y la máxima prioridad cuando llega al gobierno es reformar el estatuto para buscar esa redistribución territorial, en vez de buscar otras políticas sociales de redistribución de la renta, que al igual lo hizo en paralelo, pero
no somos, desde fuera menos no somos conscientes de eso. Y bueno, la responsabilidad es compartida por Iniciativa por Cataluña Los Verdes. Esquerra, pues es lógico que jugara a lo que jugó, ¿no? Hasta el momento en que, después de ese acuerdo en la Moncloa entre Zapatero y el astuto Mas, pues encauzaron el texto para que pudiera ser votado por el Congreso de Diputados después de la reforma de la Comisión Constitucional, ¿no? Entonces, esto fue una maniobra arriesgada porque, como ha apuntado también, que me ha pisado la mitad de intervención, Álvaro Osorio, se estaba ignorando al principal partido de la oposición, con el cual cualquier otra, los dos acuerdos antes en el terreno de avance en el Estatuto de Autonomía, se había llegado a acuerdo, en primer lugar, un acuerdo UCD-PSOE, entonces el PSOE era el principal partido de la oposición, en el 81, y luego en 1992, con los acuerdos del PSOE, ahora en el Gobierno, con... Eso fue para otras con cosas. ya. Eso fueron para los del 143, Ya. no fue para Entonces, era obvio que ese texto podía ser impugnado como así fue. No trato de defender la posición del PP, en el sentido que me parece totalmente intolerable lo de la campaña del boicot o declaraciones de la señora Aguirre como mejor que antes catalana, gas natural, que antes alemana que catalana, pero era una posibilidad que tenía y que podía usar y que la usó. Entonces, en defensa del Tribunal Constitucional hay que decirle que la medida que el Tribunal lo sostiene, no sé si explícitamente, pero muchos comentaristas también, y yo creo que es indudable, hay una reforma encubierta de la Constitución. Lo que plantea el Estatuto es perfectamente defendible, pero para eso tenía que haber ido por otra vía y no por la vía que fue. Y entonces obtuvimos este resultado. Efectivamente, si ningún sujeto con competencias para recurrirle se hubiera recurrido, pues el Estatuto estaría vigente. Como, por cierto, aludiendo a la vía de Andalucía. Si la vía de Andalucía se olvida muchas veces que en Almería no se llegó a la mayoría absoluta de participación y de votos afirmativos. Y entonces se hizo una ley orgánica de reforma de la ley orgánica de referéndum para aplicar retroactivamente al caso de Andalucía. Eso era inconstitucional, nadie lo recurrió y, por tanto, la vía andaluza salió adelante para bien y yo que me alegro. Pero quiero decir que había que haber contado, le gustara o no gustara, con el principal partido de la oposición. Nada más. Gracias. Bueno, gracias a todos quienes habéis intervenido. Tenemos, como nos han dicho que tenemos hasta las 7:30, tenemos unos 20 minutos para dar un turno de palabra a los que han participado en estas dos mesas que se han superpuesto. Voy a seguir el turno que seguisteis en vuestras intervenciones, ¿no? Empezando por Pipo, Mercedes y Javier. Lo que sí que me gustaría empezar recordando el título de la mesa, o de esta mesa doble, ¿no? Cataluña y Andalucía, dos crisis cruzadas en una España de fin de ciclo. ¿Qué trayecto para un nuevo proyecto? Y lo digo porque han salido una serie de cuestiones técnicas que, si nos ponemos ahora a debatir, ¿no? Con el sentido del control de constitucionalidad, en fin, Yo por la sentencia. alusiones tengo que contestar. Vale, pero digo que pongamos el énfasis más allá de la respuesta concreta que hagamos, porque bueno, hizo Xavier Domènech, que hizo de alguna manera empezó esta línea del debate haciendo algunas preguntas con mucha profundidad teórica sobre conceptos de nación y tal, pero a partir de ahí hemos ido desembocando en algunas cuestiones técnicas que nos pueden desviar del objeto del debate, entiendo. Con lo cual, del objeto del debate, objeto del diálogo, con esa premisa, Pipo, empiezas tú. No, yo ya, como he agotado algún tiempo en esta segunda ronda, pues voy a ser especialmente breve. Yo tengo respeto para todos los casos y amistad, además, verdadera amistad en algunos de los tres últimos participantes, pero pienso que ha sido la prueba de que la cultura política andaluza es un impedimento para que nos enfrentemos con la cuestión pendiente de Cataluña. Creo que ha sido una prueba, de verdad, y lo tenemos muy arraigado. Lo tenemos muy arraigado. Fernando, ¿por dónde anda Fernando? No lo veo. ¿Qué problema es que una autonomía de Cataluña fuera confederal? ¿Dónde está el problema? ¿Y dónde está el confederalismo en el proyecto que vino en 2005? No, estamos en Madrid. Que fue en 2005 a Madrid. ¿Dónde está el confederalismo?
Sí que es que magnificamos cosas, damos por supuesto que ciertas cosas son nefandas. Ojalá pudiera haber una confederación entre las diversas naciones que componen España y que desde luego no son todas las comunidades autónomas y desde luego sí es Cataluña y desde luego sí es el País Vasco y que ese fuera el punto de partida y que hubiera un pacto constituyente donde hubiera más de un poder constituyente, donde no solo hablásemos de federalismo sino que hablamos de plurinacionalismo y donde entendiésemos que aunque haya base en la Constitución pero el asunto no está tan claro, tenemos que dejar de hablar del poder constituyente soberano del pueblo español. Tenemos que dejar de hablar de eso a todos los efectos. También a los efectos del control de constitucionalidad que se tiene que proceder los estatutos en sede de institución política española. Tenemos que seguir hablando de esas cosas. Claro que está la soberanía del pueblo español, la Constitución. Y claro que la Constitución se plantea desde esa soberanía. Pero toda la matización que hay en la Constitución, sobre todo a través de nacionalidad y derechos históricos, matiza mucho esa soberanía y coloca la Constitución, yo no digo en un terreno plurinacional, pero sí con la posibilidad de que se evolucione en la línea plurinacional que de momento, pues claro, está muy alejadamente en el horizonte. Y que todo lo que ha sido esa inflación de la nacionalidad que partió de Andalucía y que ya está en Aragón, en Valencia, en Canarias y no sé cuántos sitios más, pues es algo que hay que cancelar. Sí que la nacionalidad no es algo que se inventa, la nacionalidad es algo que existe y que puede haber criterios más o menos problemáticos y discutibles si aquí hay una nación o si no hay una nación, pero desde luego hay casos claros de nación y en España tenemos más de un caso claro de nación, más de uno, que dejemos de hablar en singular de ciertos conceptos, de soberanía, de nación, de poder constituyente, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la medida en que la Constitución hay algunas de esas claves, recuperémoslas. Yo no sé si en el futuro va a servir para algo, porque la verdad es que el horizonte no está abierto, pero no las perdamos por lo menos. Es que se ha creado, no solo por el Tribunal Constitucional, pero se ha creado una cultura constitucional profesional española que ha cancelado completamente algunos de los registros de la Constitución que pueden ser más importantes para que acabemos de conquistar una posibilidad de convivencia constitucional en España. Y si seguimos en esa mentalidad que generó Andalucía y que se ha extendido tanto, porque hoy ya tenemos hasta una ley de derechos históricos de la Comunidad Autónoma de Aragón, etcétera, etcétera, bueno, está recurrido ante el Constitucional. Si se ha producido una inflación de todos estos asuntos que han inhabilitado la posibilidad de que esto sea efectivo para lo que tendría que ser efectivo según la Constitución, que es para País Vasco y Cataluña, pues ahí no tenemos posibilidades, tenemos posibilidades, pero esas posibilidades se han cancelado. Yo no quiero extenderme más, ya he dicho que ya he hablado demasiado. Pues nada, muchas gracias. Yo brevemente, porque me parece que Javier sí que tiene ganas de decir varias cosas. Brevemente, una, ya que por alusiones también, tú has planteado el tema de las matrículas, ¿no? Bien, lo he planteado yo antes, diciendo que la culpa es del gobierno de Cataluña. Lo he dicho yo. ¿Y la culpa era del PP? Que subió el decreto de tasa. No, déjalo, no. O el no me cortes, luego me lo cuentas, luego me lo cuentas. Lo que yo quería decir con eso, lo diré de otra manera, esa funcionaria de Lérida, a lo mejor te hubiera contestado lo que tú pronosticabas, que la culpa es de los andaluces, pero a lo mejor te hubiera dicho, es que tenemos un gobierno que maltrata a la universidad, un gobierno autonómico, que es lo que decimos la mayoría de los profesores universitarios, muchos de los cuales estamos aquí. Y las manifestaciones de los estudiantes en contra de las tasas fueron contra el gobierno de la Generalitat. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a ver si, decía el Xavier Domènech que se ha ido, que soberanía, a ver, la soberanía ya lo sabemos que está repartida a pedazos y el problema para mí ahora no es saber qué trozo nos toca, sino qué queremos hacer con él. Y por tanto, vamos a empezar a dejar los catalanes de decir que España nos roba, pero en el otro lado también de decir que, porque los catalanes no sé qué más, es decir, los gobiernos autonómicos tienen responsabilidad en las políticas de igualdad. Eso es lo que he dicho antes y lo mantengo. Es decir, que no es, la cuestión es lo que te hubieran dicho o te dejen decir, sino vamos a dirigir los torpedos hacia quienes hay que dirigirlos. Esta es una cuestión. La otra, a ver, han salido muchas referencias a la perspectiva de clase, a la necesidad de introducir la perspectiva de clase, estoy absolutamente de acuerdo, Marina lo ha explicado muy bien esta mañana, no insisto sobre el tema. Pero cuidado, no caigamos en uno de esos movimientos pendulares a los que somos tan aficionados como para decir que lo más importante, es la perspectiva de clase. Cuidado,
porque el sentimiento identitario es muy fuerte. Yo si algo he aprendido en toda esta historia es que el sentimiento identitario es más fuerte de lo que yo creía. Y soy catalana y nací en la Plaza San Jaime. Es decir, que es muy potente. Las manifestaciones monstruosas que se organizaron aquí, digo, de dimensión y de organización, no se hicieron por problemas de clase, no se hicieron por reivindicaciones de clase, se hicieron por un sentimiento identitario. Y las movilizaciones en Andalucía por el 151 también. Por tanto, hay un problema, una perspectiva de clase desde el momento, alguien lo ha dicho también, del enfrentamiento norte-sur, las regiones más ricas, las regiones que lo son menos. Pero cuidado, porque el sentimiento identitario nos rompe muchos esquemas. Y ahí está, ahora lo decía también Pipo, y lo dijo hace unos días no sé quién, el nacionalismo es un disturbo, dice un amigo mío italiano, pero está ahí y no nos ha tocado. Nos ha tocado. Y alguien decía, es como el invierno, no te gusta, pero lo tienes que aguantar. Por lo tanto, hay que convivir con eso y no hay que menospreciarlo. No hay que decir, hombre, ahora ya ha pasado un poco, pero al principio de toda esta movida a mí me hacían el discurso internacionalista en muchos sitios. Es que esto no es de izquierdas, porque la izquierda siempre ha sido internacionalista. Y vale, muy bien, lo que no sería de izquierdas es decir, miren, a mí no me cuente esto de Cataluña porque yo estoy en la tercera internacional y con esto ya me apaño. No, hay un problema, hay un tema, hay 2 millones de personas reivindicando algo y no podemos mirar para otro lado. Lo enlazo con el tema del sentimiento identitario, que en Andalucía también es muy fuerte y también se ha visto aquí esta mañana. O sea, el punto de partida de ese no menos que nadie se basa en un sentimiento identitario. ¿Quiénes? Nosotros frente a otros. Y eso está ahí y eso no podemos mirar para otro lado. Lo de los 2 millones de personas. A veces da la sensación de que fuera de Cataluña se olvida que hay 2 millones de personas que están por la secesión y los independentistas catalanes se olvidan de que solo son 2 millones de personas. Es decir, que hay otros muchos que no estamos por lo mismo, ¿no? Pero en cualquier caso, y también se desprende de cosas que se han dicho esta mañana, que cuestan, porque este proceso ha sido y está siendo muy duro. Muy duro, empezando por los catalanes. Pero a esos 2 millones de personas hay que darles la posibilidad de hacer un relato que no sea el de la pura derrota. En toda esta historia hay 2 planteamientos. Uno, hay que derrotar al enemigo, que es el del PP, Ciudadanos, y el del independentismo catalán, hay que derrotarlo. Y otro que es, vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo para buscarle una salida a esto. Entonces, a esos 2 millones de personas hay que darles la posibilidad de hacer un relato, bueno, que fue bonito mientras duró, yo no sé, algo así, pero perdonad, no quiero ridiculizar a nadie. No, ya me entendéis, es muy tarde y a ver, no, lo he dicho antes mejor, es decir, un relato que no sea el de la aceptación de la derrota, simplemente, hay que darles esa posibilidad. ¿Cuál es el problema? Que no hay líderes para hacerlo. No hay ningún líder, yo no lo conozco. En el independentismo catalán a lo mejor lo hay, pero no dicen ni pío. En privado algunos sí lo dicen. Que diga, miren, se ha hecho lo que se ha podido, no valoramos suficientemente la fuerza del Estado, confundimos el Estado con el gobierno, todas esas cosas que tal, ha llegado el momento del repliegue técnico, vamos a pensar, eso podría ser un discurso del independentismo en estos momentos. El problema es que yo no veo, queridos colegas, si veis alguno, yo no veo a ningún... ¿Quién? No sé. Ah, sí. Bien, esa es la cuestión. Y me parece que... Ah, bueno, y para terminar, de todo esto que estamos hablando aquí, de las posibilidades, las perspectivas de futuro, que yo no quiero ser tampoco tan negramente pesimista, de esto hasta después del juicio no se puede saber por dónde irán los tiros. En estos momentos el juicio es el elemento que aglutina al independentismo, que está muy fraccionado en su interior, lo que lo aglutina es el juicio, fundamentalmente. Y según como sea la sentencia, yo quiero pensar
que será sensata, no absolutoria, también me parece una irresponsabilidad por parte de algunos sectores de Cataluña diciendo que lo único que aceptarán es una sentencia absolutoria. No va a ser absolutoria, ni tiene que serlo, pero esperemos que sea sensata. Como a Oriol Junqueras le caigan 25 años de cárcel, ya nos podemos olvidar de los diálogos y de todo lo demás, y eso también habría que tenerlo presente. Yo, en primer lugar, quiero decir que el Partido Popular tenía derecho a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto. Claro. Que el tribunal dicte una sentencia. Claro. Yo he dicho que formalmente es una sentencia. Lo que digo es que materialmente esa sentencia destroza la Constitución territorial. Porque esa es la integración de las partes en el todo, de las nacionalidades y regiones en el Estado, solamente se puede pactar políticamente por órganos que estén legitimados democráticamente de manera directa. Si entra un órgano judicial, todo el compromiso en el que está basado salta por los aires. Que jurídicamente se ha podido hacer, se puede hacer. Formalmente, yo he dicho, eso es una sentencia. Materialmente el resultado es un golpe de Estado en la medida en que destroza la Constitución territorial. Y por eso estamos donde estamos. Y el golpe de Estado se dio. Y el beneficiario que lo dio, que fue el Partido Popular, en el 2010 da el golpe de Estado, en el 2011 se lleva prácticamente todo el poder territorial en las elecciones de mayo y gana una mayoría absoluta en noviembre de 2011. Y se queda con una concentración de poder como no ha habido por igual otra en España. Entonces, que el golpe de Estado le da y lo gana. Y le sale. Ahora después tiene que gestionarlo. Y en el golpe de Estado se sabe cómo se entra, pero no cómo se sale. Y el Partido Popular se ha roto. Y en el monopolio que tenían todo el voto a la derecha del PSOE, lo ha perdido. Y se encuentra ahora con esa situación en la que está. Y eso viene del golpe de Estado. Eso viene del golpe de Estado. Y el golpe de Estado lo está teniendo que digerir la sociedad española y no sabe cómo salir. Pero el primer beneficiario fue el PSOE, él fue el Partido Popular, también el damnificado ha sido el Partido Popular, que no ha sido capaz de gestionar después ese golpe. Ahora bien, por lo tanto, recurso, tiene legitimidad para interponerlo, el tribunal está en sentencia. Bueno, ahora nosotros estamos en una crisis constitucional inmensa, una crisis constitucional de una intensidad extraordinaria. Y tenemos que ver cómo salimos de ahí. ¿Qué lecciones tenemos de la historia española? Tenemos de las dos experiencias que hemos tenido, la del 31 y la del 78, son dos experiencias. La primera experiencia es una experiencia que sale con un planteamiento que hace la Comisión Jurídica Asesora, a la que le encargan el anteproyecto de Constitución, y la Comisión Jurídica Asesora inicia su dictamen diciendo: el problema más importante con el que tiene que enfrentarse la sociedad española es el de la estructura del Estado, y si debe ser un Estado federal o un Estado unitario. Así, esas son las primeras palabras del dictamen de la Comisión Jurídica Asesora. Dice, pero no lo vamos a abordar. No lo vamos a abordar, no vamos a teorizar, sino que vamos a enfrentarnos con la realidad presente, que es Cataluña, y después ya veremos. Y por eso lo que se hace es enfrentarse con el tema de Cataluña y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que es el que se debate. Y que es la única región autónoma que se constituye inicialmente. Pero hay trampa, porque a continuación en la Constitución se establece el Tribunal de Garantías Constitucionales, y en el Tribunal de Garantías Constitucionales se dice que habrá un representante de cada una de las regiones autónomas, cuando nada más que hay una. Y entonces, en la ley orgánica que regula el Tribunal de Garantías Constitucionales, se hace un mapa autonómico, y el mapa autonómico es el de ahora, prácticamente, con ligerísimas diferencias. Con ligerísimas diferencias. Y aparece cada región autónoma ya con un representante, cada una de ellas, en el Tribunal de Garantías Constitucionales. El Tribunal de Garantías Constitucionales se constituye con eso, en el 34 actúa como actúa. Entonces viene la suspensión de la autonomía de Cataluña, y cuando se recupera con las elecciones del Frente Popular la autonomía de Cataluña, inmediatamente se aprueban los estatutos del País Vasco, de Galicia, y estaban en cola todas las demás. Si no hubiera habido guerra civil antes de fin del decenio,
se habrían constituido comunidades autónomas en todo el territorio del Estado. Todas las comunidades autónomas, todas las regiones autónomas que figuraban en la ley del Tribunal de Garantías Constitucionales se habrían constituido. Se habrían constituido. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el impulso es de Cataluña, pero que al impulso de Cataluña viene inmediatamente la generalización en todo el territorio del Estado. El mapa es el mismo, miradlo, el mapa prácticamente es el mismo. El de la ley de... ¿Qué? Son muchas menos. 15. 14, 15. 15. 15, vamos, son 17, pues de 15 a 17 no son muchas menos. No son muchas menos. No están, ¿Eh? no están. Es que simplemente no estaba Madrid. ¿Cuál es el No estaba Madrid porque Madrid estaba con Castilla. Y una cosa. Es que ya está. Entonces, Sí, bueno, son menos quiero decir, primero esto. ¿Cuál es la segunda experiencia? Digo, la del 78. Y la del 78, Pipo, y esto es lo primero que quería decirte. 78, ¿cómo empieza? 78, la Constitución, el origen de la Constitución es el primer proyecto de Constitución que hace la comisión redactora de la Constitución, es el momento de máxima interpretación federal que se ha alcanzado en la historia constitucional de España. El primer proyecto de Constitución se publica en el Boletín Oficial de las Cortes el 5 de enero de 1978. 5 de enero de 1978, es un proyecto de Constitución. En primer lugar, el artículo 2 es un artículo 2 que se habla unidad política y autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España. Sin toda esa patria común indivisible, nada, toda una cosa así. Pero es que además después hay una sola vía de acceso a la autonomía. Todas las nacionalidades y regiones acceden por la misma vía. Una misma arquitectura institucional para todas las comunidades autónomas, territorios autónomos se llamaban, que serían con parlamento todas ellas, y con gobierno, Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma. Una distribución de competencias que es la típica de un Estado federal. En el proyecto de Constitución había unas competencias del Estado, un listado único de competencias del Estado, y todas las competencias que no estaban reservadas al Estado serían de las comunidades autónomas, de los territorios autónomos. Un Senado integrado por senados elegidos por los parlamentos de los territorios autónomos. El Senado es un Senado federal, el que está en el 5 de enero del 78. Es decir, y además el título octavo estaba dedicado única y exclusivamente a los territorios autónomos. La autonomía municipal y provincial estaba en el título quinto, el que trata del gobierno y de la administración, es decir, que se separaba tajantemente lo que era la autonomía municipal y provincial de lo que es la autonomía de los territorios autónomos. Ese era el modelo uniforme. Se territorializaba el Estado por completo en unidades territoriales que tendrían todas la misma estructura organizativa y el mismo nivel competencial. Ese es el proyecto. Y ese proyecto es un proyecto que se deshace rápidamente. El 17 de abril, la primera reelaboración se deshace, con una manera muy curiosa, porque a ese proyecto solamente se opone Alianza Popular. Solamente hay enmienda y votos particulares de Alianza Popular, y no de los demás partidos, y Alianza Popular tenía 7 escaños. Y sin embargo, el texto se disuelve y se queda vacío. En el segundo proyecto, en el interconstituyente, el siguiente momento, prácticamente el título octavo se queda vacío y va todo a disposiciones adicionales. Y ya ahí empiezan las dos vías de acceso a la autonomía, empiezan todos los líos. Pero todo fuera de la Constitución. Desaparece la composición del Senado. El Senado desaparece, se queda en blanco. Y ya empieza entonces, ahí ya toda la negociación y entra el proyecto y ahí que es, y por eso la Constitución, ¿no? Entonces ahí viene que es lo que se hace por parte de Unión de Centro Democrático, básicamente con el nacionalismo catalán, el nacionalismo vasco y con la complicidad de la dirección del PSOE. No con una complicidad de la dirección del PSOE, que es donde empieza el proyecto que es de las nacionalidades y regiones, que no queda con claridad, no se definen con claridad, porque no se hubieran podido definir, porque se hubiera estallado. Si se intenta definir en la Constitución y decir nacionalidades son estas, regiones son estas, a eso no se aprueba. Eso estalla. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió?
pues que aparece de esa manera difusa, está el 151, 151.1, que se exonera del cumplimiento de esa obligación a las 3 nacionalidades a través de la disposición transitoria segunda para que empiecen a redactar el Estatuto de Autonomía suyo inmediatamente. Y entonces, básicamente, en el diseño que había era un diseño de 2 comunidades, 2 nacionalidades, Cataluña, País Vasco, un segundo nivel, en menor medida Galicia, y después el resto. Y entonces se hace la ley orgánica del Tribunal Constitucional, la primera que se hace, inmediatamente después de las elecciones del 79, se hace por el procedimiento de urgencia. La ley orgánica se aprueba por el procedimiento de urgencia. Y es una ley orgánica que votan en contra en el Congreso de los Diputados el Partido Socialista y el Partido Comunista. Porque en la ley orgánica hay una rebaja considerable con respecto a lo que estaba en la Constitución. Ahí empezamos ya a hacer una rebaja. Y votan en contra el Partido Socialista y el Partido Comunista. Al Partido Socialista se la norma y al final acaba votándola en el Senado. El Partido Comunista no, el Partido Comunista estuvo en contra y la votó en contra en el Senado. Y entonces la tienen para tenerla prevista la ley orgánica para la negociación del Estatuto de Cataluña y del País Vasco, por si había problemas en la negociación del Estatuto. ¿Y qué es lo que ocurre? Que no tiene ningún problema. Con el Cataluña y con el País Vasco se llega a un acuerdo y en el mes de noviembre queda ya resuelto el tema de Cataluña y el País Vasco. ¿Y dónde aparecen los problemas? Aparecen los problemas en Galicia y en Andalucía, donde realmente se plantean los problemas de construcción, de interpretación de la Constitución. En lo que a la Constitución territorial se refiere es en Galicia y en Andalucía. Porque a Galicia, todo esto en el mes de noviembre se habían pactado el Estatuto de Galicia, octubre-noviembre de Cataluña y del País Vasco, todo se va a uña de caballo, una velocidad tremenda. En el mes de octubre está la ley orgánica del Tribunal Constitucional, 3 de octubre, y entre octubre, el resto de octubre y noviembre se acaba de la negociación del Cataluña y del País Vasco, del Estatuto. Y entonces, en diciembre, se produce una rebaja considerable en el Estatuto gallego, con respecto al Estatuto catalán y vasco. Al Estatuto gallego lo que se le hace es aplicarle la LOAPA, porque la LOAPA no es la LOAPA, volvemos a lo mismo, la LOAPA es el pensamiento de Eduardo García de Enterría y de la escuela de Eduardo García de Enterría, con respecto a lo que era la organización política territorial del Estado. Y lo que hacen es aplicarle, es el Estatuto de Cataluña y del País Vasco pasó por la LOAPA. Eso es el Estatuto de Galicia. Y se monta un Cristo en Galicia, tremendo, que obliga a meter el Estatuto en el congelador. Y no se somete a referéndum, como se sometió el de Cataluña y el del País Vasco, sino que se queda en el congelador. Y a continuación, en el mes de enero, el 12 de enero, el Comité Ejecutivo de UCD dice todas las demás comunidades por el 143 sin saber lo que decía. Y entonces entra Andalucía, que ya había ejercido la iniciativa del proceso autonómico por la vía del artículo 151 de la Constitución, que tenían prácticamente todos los municipios de todas las comunidades autónomas, porque en Andalucía la diferencia no es el 4 de diciembre del 77. El 4 de diciembre del 77 hay manifestaciones en toda España, no en las 3 nacionalidades que ya tenían garantizado el ejercicio del derecho a la autonomía, sino en todas las regiones. El 4 de diciembre hay manifestaciones masivas en toda España. En Andalucía un poco más, y sobre todo hubo la tragedia de Málaga, que la hizo muy significativa, la muerte de García Caparrós. Pero hay en todas. Lo que diferencia en Andalucía es el 4 de diciembre del 78, el Pacto de Antequera. Que mientras que en los demás territorios, las regiones, se queda el 4 de diciembre, en Andalucía se sigue. Y hay un pacto de Antequera en el que todos los partidos, UCD incluida, se configuran para que en las próximas elecciones municipales se ejerza el derecho a la autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución. Y es lo que posibilitó que se recogieran todas las firmas y que cuando UCD quiere dar marcha atrás al proceso, en enero, se encuentra con que ya tiene que convocar el referéndum de Andalucía, del 28 de febrero. Y ese es el referéndum en el que, como ha dicho Miguel Jerez, se perdió, jurídicamente se perdió, porque en la provincia de Almería faltaron unos pocos miles de votos. Pero en el conjunto de la comunidad autónoma se consiguió el 55% del censo electoral. Lo que ha dicho antes Fernando Álvarez Soler, el 55% del censo electoral. El 47% que se está consiguiendo en Cataluña es el 34% del censo electoral.
En Andalucía se consiguió el 55% del censo electoral, y con un gobierno en contra, con una televisión única en contra, con un partido como UCD que compró todo el espacio publicitario de la SER. Todo el espacio publicitario de la SER lo compró el UCD, de tal manera que no se pudo poner ni una sola cuña a favor del referendo, y a pesar de todo, el 55%. Entonces fue un triunfo político de una magnitud extraordinaria, y por eso hubo ya que revisar. Y entonces se hacen los pactos autonómicos. ¿Y los pactos autonómicos qué es lo que hacen? Pues lo que pasó en la Segunda República. El mapa autonómico. El mapa autonómico está en los pactos autonómicos del 81. El mapa autonómico, y ahí se establece el mapa autonómico, la arquitectura institucional que van a tener todas, la distribución de competencias estableciendo una diferencia entre algunas comunidades autónomas y otras, pero incorporando a Valencia, a Canarias y a Navarra a las del 140, a las del 151, mediante leyes orgánicas de transferencia. Es decir, se hace una cosa, y se hace la arquitectura del Estado de las Autonomías. La arquitectura del Estado de Autonomía. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que nos encontramos en la historia de España con que Cataluña es evidentemente lo que va por delante, y Cataluña es lo que tiene en la cabeza, el constituyente del 78 lo que tiene en la cabeza es Cataluña, que no vuelva a aprobarse un estatuto de autonomía antes de que esté aprobada la Constitución, que Cataluña no se nos meta y tire para adelante, sino que lo tengamos controlado ese momento inicial, y que no nos encontremos en la situación en la que se encontró el gobierno provisional de la República, que tuvo que enfrentarse con ese tema. Y entonces, pero que lo que quiero decir es que la experiencia que tenemos es que no es posible plantearse este tema como un tema nacionalista, que el gobierno de España que plantee este tema como un tema nacionalista se deslegitima como gobierno de España. Eso no se pudo hacer. El triunfo, lo que pone el referéndum de Andalucía es un referéndum formalmente andaluz, pero materialmente español. Lo que se le hace es decirle al gobierno de UCD: usted ha perdido la legitimidad para ser gobierno de España, por parcialidad territorial. Usted ha perdido, y por eso desaparece UCD, ¿eh? Por eso desaparece UCD. Desaparece UCD por el referéndum del 28 de febrero, que dice: usted ha perdido la legitimidad, parcialidad territorial. Usted no puede ser gobierno de España. Y eso yo creo que se va a volver a reproducir, ¿eh? Es decir, esto o nos lo planteamos como un problema. Por eso digo yo que tiene que ser una constitución federal. Que tiene que ser una constitución en la que se definan cuáles son los territorios y cómo se integran las partes en el todo. Y eso hay que definirlo en la Constitución. Y hay que definirlo en la Constitución, y no se puede dejar que dé después un tribunal constitucional y que sea un órgano judicial. Eso tiene que pactarse políticamente. ¿Que es difícil hacerlo? Claro que es difícil hacerlo, pero es que si no, al final, las cosas que se tiran por la puerta, como decía el viejo Engels en el Antidüring, acaban entrando por la ventana. Y esto nos lo tenemos que plantear, y eso es lo que la sociedad española no ha hecho nunca. No se ha atrevido nunca a plantearse el tema y decir: señores, estructura del Estado, ¿qué es un Estado? España es constitutivamente federal. Es constitutivamente federal. Que hay que cerrar y que cenar. Pues ya... Pero vamos, es lo que yo quería decir, y que tenemos que plantearnos y que no lo hemos resuelto porque nunca nos hemos examinado. De esta asignatura nunca nos hemos examinado, sino que la hemos intentado resolver bajo cuerda. Bajo cuerda. Se hace una cosa y de pronto, después la ley del Tribunal de Garantías Constitucionales, ahí fijamos el mapa. Los pactos autonómicos, aquí lo hacemos. Así no se puede hacer. Así no se puede hacer. Al final surgen problemas, llega el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional entra y ¡bah!, salta por los aires. La historia del presente se ve que es importante. Parece que el primer proyecto que se filtra era un buen proyecto. No era federal, Javier. No era federal, no tenía principios federales. Lo más federales. parecido, no preveía la generalización de la autonomía. ¿Cómo que no? ¿El 5 de enero del 78? No estaba previsto la ¡Hombre! de la autonomía. Y en los casos que se querían solucionar,
se negaron a aceptar ese planteamiento, que fueron Cataluña y País Vasco. No formalizaron su oposición porque no formaron parte de ese consenso en ese primer proyecto. Que no, hombre, que no, Y hubo que no, cambiarlo Tito. todo. Bueno, chicos, Que no, Pipo, que no yo fue creo así. que podemos seguir discutiendo luego en la cena. Que no fue así, Pipo.